Un cuerpo con movimiento circular uniforme tiene una velocidad y aceleración constantes. El movimiento circular uniforme puede describir la órbita de la Luna. El círculo en movimiento. Yo no sé quién inventó la rueda, pero el círculo fue inventado por los hombres primitivos de todo el mundo. Normalmente tenía un significado místico. Lo asociaban con el horizonte, o con el cielo, o con los dioses. Los mitos con el tiempo fueron convirtiéndose en complicadas tradiciones y lenguaje fantástico, y algunos llegan a ser conocidos como filosofía. Los griegos, claro, no eran místicos, eran filósofos. Veían círculos en el cielo como todos los demás, pero para ellos no representaban un mito de creación, sino geometría. Imaginaban el universo lleno de esferas girando sobre sus ejes, de modo que los movimientos que veían les parecían movimientos circulares. Y por ello el filósofo Platón dijo: todos los movimientos son uniformes y circulares en el firmamento. Y los astrónomos se pasaron los siguientes 2000 años tratando de demostrar que así era. La astronomía era una profesión con una misión que cumplir: predecir dónde podría encontrarse cada cuerpo celeste en un momento determinado de determinada noche. Estas predicciones eran importantes, ya que se usaban para la agricultura, para la navegación y sobre todo en aquellos días para confeccionar los horóscopos. Pero en cualquier caso, cualquiera podía mirar al cielo y ver si tenían razón. No olviden que en la antigüedad se pasaban mucho más tiempo que nosotros mirando al cielo. Así, utilizando estos movimientos, tenían que predecir dónde estaban las cosas y tenían que llevar razón. Y no era fácil. En el caso de las estrellas sí, ya que parecían moverse en círculos a nuestro alrededor. Pero había otros cuerpos allá arriba, a los que los griegos llamaban planetas, que significa vagabundos. Y para estos la teoría no funcionaba. Por una parte, no se movían por el firmamento con velocidad constante. Y por otra, no se movían en la misma dirección. Partían, iniciaban la vuelta y retrocedían a veces de nuevo. Además, dos de ellos, Mercurio y Venus, parecían estar siempre bastante cerca del Sol. No así los otros. Y finalmente, no siempre refulgían con el mismo brillo, es decir, no estaban siempre a la misma distancia de la Tierra. Sin embargo, Platón había dicho que todos esos movimientos eran debidos a movimientos circulares uniformes, y esto era lo que los astrónomos deberían perfeccionar. Para ello idearon un sistema que funcionó notablemente bien, basado no en círculos alrededor de la Tierra, sino en círculos alrededor de otros círculos, a los que llamaron epiciclos. Para entender esto, debemos hacer un pequeño círculo nuestro y volver al punto de partida. Es probable que todas las culturas antiguas hayan descubierto el círculo. Los nativos americanos adoraban el sol caminando en círculos simbólicos a su alrededor. Los hindúes advirtieron lo que parece ser el movimiento circular del firmamento, tal como lo hicieron los indios quechuas del Perú. Y los primeros astrónomos japoneses. Las formas y formaciones celestes se convirtieron en modelo para las estructuras terrestres. Algunas de las primeras construcciones de Mesopotamia, del año 5000 a.C., tenían planta circular. Hasta una mano primitiva puede trazar círculos. Y si bien se puede expresar en el más sofisticado lenguaje matemático, el concepto sigue siendo relativamente sencillo. El vector, desde el centro a cualquier punto de un círculo, tiene siempre la misma longitud. Esta sencillez forma parte de su atractivo. Partiendo de ideas sencillas brotaron magníficas estructuras, proliferaron imágenes que luego fueron más elaboradas y embellecidas. La forma circular que encontramos en la antigua Stonehenge, por ejemplo.
Los humanos imitaban la naturaleza. Y ésta, a su vez, parecía imitarles a ellos. La decoración se hizo función, y la función seguía una forma. A pesar del toque humano, no todo era perfecto en la naturaleza del círculo. A veces es verdaderamente necesario volver al tablero de dibujo. La posición de cualquier punto de un círculo se puede expresar por sus coordenadas cartesianas, o por su distancia desde el centro y el ángulo que forma con el eje X. Estas descripciones están relacionadas con la trigonometría. Para cualquier persona con talento para las figuras, el círculo es un símbolo poderoso, inherente al universo y a la mayoría de las civilizaciones. En algunas culturas, la forma circular del firmamento y los movimientos celestes circulares son tan manifiestos hoy como lo fueron siempre. Platón, el filósofo griego, proclamó al círculo como ideal y sostuvo que todas las otras formas eran representaciones inferiores e imperfectas. Decidió que el movimiento circular describe el firmamento, y no meramente el movimiento circular, sino el movimiento circular uniforme. Cada cuerpo celeste sería un punto moviéndose en un círculo a ritmo constante. Visto de otro modo, el vector forma un ángulo que crece a ritmo constante. Ese ritmo, omega, se conoce como velocidad angular del objeto. En cualquier instante t, el ángulo θ es igual a omega t. En una vuelta, el objeto recorre 2π radianes en un tiempo t mayúscula. Por lo tanto, la velocidad angular es 2π dividido por t mayúscula. Platón decía a menudo que Dios tenía la costumbre de hacer geometría. Probablemente ese es el motivo por el cual sus ideales de la perfección y del universo en armonía pulsaron una cuerda que encontró respuesta en los eruditos y místicos durante siglos. Para Platón, el universo físico estaba limitado por una esfera giratoria de estrellas fijas cuyo centro es la Tierra, fija e inmóvil. Dentro de la esfera de estrellas fijas, moviéndose en trayectorias circulares con movimiento uniforme individual, había 7 planetas: la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en ese orden y extendiéndose hacia afuera. Los astrónomos griegos veían a los planetas como cuerpos sin rumbo fijo. Tanto es así que la misma palabra planeta significa vagar, extraviar o engañar. Los planetas eran engañosos porque rehusaban obedecer el dictamen de perfección de Platón, el movimiento circular uniforme. Sin embargo, este ideal platónico fue aceptado con el tiempo por los grandes pensadores europeos. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tienen mucho en común con los planetas las clases dirigentes y las gentes sencillas? De hecho, ¿no es la conducta humana, como la de los planetas, con frecuencia desigual? Y bajo ciertas condiciones, ¿no tendemos los humanos, tal como hacen los planetas, a vagar o a ser engañosos? Pero en la época del Renacimiento, por supuesto, no se criticaba ni a los planetas ni a las personas nobles por no ser perfectos. Tal vez debería ser así, ya que en la tierra como en el cielo, el comportamiento desigual no significa necesariamente imperfección. La perfección, después de todo, está en los ojos del observador, y así es la realidad misma. Y así,
Incluso en el mejor de los mundos, ¿es posible a simple vista ver perfectamente la realidad? No siempre. A veces las percepciones pueden ser sombras de la realidad. Algo que parece que sube y baja puede estar, sin embargo, moviéndose en círculos. En el lenguaje de los vectores, la sombra de un movimiento puede ser solo uno de sus componentes. El movimiento circular tiene realmente dos componentes separados. El vector original es la suma de ambos. Y por ese motivo el movimiento circular puede ser expresado por una ecuación vectorial. El movimiento de los planetas, visto sobre el fondo de las estrellas, era mucho más complicado, porque los planetas parecían contradecir la idea del movimiento circular uniforme. Los seguidores de Platón crearon modelos teóricos de movimientos planetarios. Todos intentaban salvar las apariencias. En otras palabras, hacer compatible el comportamiento observado con la idea platónica. Uno de los intentos fue hecho por Apolonio de Perga mediante el invento llamado epiciclo. Los planetas se movían en pequeños círculos ligados a un círculo mayor que también giraba. Al círculo mayor se llamó deferente y al círculo pequeño epiciclo. En las manos de un matemático, esta combinación de movimientos circulares puede generar muchas formas. Por ejemplo, visto desde el centro del deferente, es decir, la Tierra, el planeta parece comportarse de forma extraña. Si el deferente y el epiciclo giran con velocidades iguales, la figura es otro círculo cuyo centro está desplazado de la posición que ocupa la Tierra. Por otra parte, si el epiciclo gira exactamente al doble de velocidad que el deferente, el resultado es otra curva regular, una elipse. La elipse sería más tarde reconocida como la verdadera forma de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Apolonio escribió un famoso tratado sobre curvas, una de las cuales, irónicamente, era la elipse. Pero la antigua astronomía llegó a su punto culminante 400 años más tarde, en la colonia romana de Alejandría, ciudad reina de Egipto. En esa ciudad de fábula vivía Claudio Ptolomeo. Además de otros trabajos, recopiló el Almagest, una enciclopedia que resumía en 13 extraordinarios volúmenes 5 siglos de ciencia griega. Ptolomeo no solo no abandonó la teoría de la perfección de Platón, sino que de hecho añadió algunas de sus propias peculiaridades. Por ejemplo, los deferentes de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, no giraban con ritmos uniformes alrededor de sus centros, y adoptó una órbita oval para Mercurio. A pesar de lo sorprendentes que eran las variaciones de Ptolomeo, estaban perdidas como simples notas esotéricas a pie de página en todo el montón del Almagest. Y por supuesto, estaban también influidas por ese decisivo principio de los astrónomos griegos, un sistema basado totalmente en el movimiento circular uniforme. Las variaciones introducidas por Ptolomeo en la teoría de la perfección de Platón eran relativamente sutiles, pero tuvieron un efecto profundo en Nicolás Copérnico.
Queriendo reorganizar el Almagest, Copérnico situó al Sol en el centro del sistema solar. Utilizando epiciclos con liberalidad, se las arregló para salvar las apariencias. A pesar de los epiciclos, el universo de Copérnico tenía planetas girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular casi uniforme. Con el fin de mantener preferencias estéticas tradicionales, creó una visión más nueva y más exacta del sistema solar, el sistema copernicano. Un siglo y medio después, Isaac Newton explicó por qué esa teoría era válida, comenzando con su teoría de la Luna. La Luna está siempre cayendo. Con todo, ella permanece en el cielo. La fuerza de gravedad de la Tierra hace que la Luna acelere de acuerdo con la fórmula F = ma. Aunque continúe acelerando todo el tiempo, la Luna se mueve a velocidad casi constante. Esto parece contradecir el concepto mismo de aceleración, pero la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad, y la velocidad es un vector. La rapidez es solo su módulo. Un cuerpo puede llevar aceleración incluso cuando el módulo de su velocidad sea constante, siempre y cuando su dirección cambie. Este punto se puede aclarar introduciendo otro concepto, la derivada de un vector. La derivada de una función explica con qué rapidez cambia en un instante dado. La derivada de un vector explica cuán rápidamente está cambiando el vector. Un vector puede variar por un cambio en su módulo, en su dirección o en ambos. El cambio en un vector es él mismo otro vector, el vector v. Aunque es siempre perpendicular a r, efectúa un movimiento circular uniforme. Su derivada es la aceleración, que resuelve el rompecabezas de la aceleración constante a una velocidad constante. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular uniforme, la aceleración va orientando continuamente al vector velocidad, el cual, a su vez, orienta al radio vector. Todos ellos van al mismo paso, uno con el otro, constantes en módulo, pero cambiando continuamente la dirección. La idea de la derivada de un vector no es tan nueva como pudiera parecer. Recuerden, F = ma. Es ella misma una ecuación sobre derivadas de vectores. La única diferencia es que anteriormente solo se diferenciaban funciones ordinarias al derivar una componente por vez. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración es perpendicular al vector velocidad. Así pues, la aceleración tiene la dirección del radio vector, pero sentido opuesto. Pero, ¿cuál es el módulo de cada vector? V es igual a omega r. Y A es igual a omega v. Por lo tanto, A es igual a v al cuadrado dividido por r.
Estas son las relaciones entre radio, velocidad y aceleración, encadenadas en el eterno baile del movimiento circular uniforme. Isaac Newton entendió que cualquier cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme está siendo acelerado permanentemente. Llamó aceleración centrípeta a esta aceleración. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se requiere una fuerza para producir esa aceleración continua. En el caso de un cuerpo en órbita, dicha fuerza es la gravedad. El módulo del radio vector determina la fuerza gravitacional y esta fuerza entonces determina la aceleración. Pero el movimiento circular requiere esta relación entre radio, módulo de la velocidad, y aceleración centrípeta. Entonces, si un cuerpo comienza a moverse con la velocidad apropiada, el módulo de su velocidad permanece constante y el resultado es un movimiento circular uniforme. Las teorías de Newton son esencialmente de naturaleza matemática. Mucho se ha dicho de su carácter matemático. Pero, ¿qué se puede decir del carácter y la personalidad del propio Newton? Sus discípulos lo describían frecuentemente como una persona agudamente suspicaz y celosa, frecuentemente sin motivo, y casi siempre excesivamente solitario, de mal genio y rencoroso. Considerando estos rasgos de su personalidad, solo la más original ficción podría describir a Sir Isaac Newton como un jovial camarada. Su temperamento veleidoso difícilmente le hubiera permitido salir vencedor en un concurso de personalidad. No tenía igual entre sus contemporáneos. Era frío, por no decir antisocial, y la historia está casi en blanco de relatos de risas de Sir Isaac Newton. ¿Qué hay para desayunar? ¿Desea su bata, señor? Sí, gracias. ¿Qué hay para desayunar? Bueno, su desayuno favorito, supongo. El desprecio general de Newton por los logros intelectuales de sus colegas, por no decir nada de los del montón, hace que su elección para el Parlamento parezca mucho más sorprendente. Sin embargo, a Newton no le faltó ni el gran amigo ni algunos momentos de frivolidad. Y su personalidad, al igual que su valoración de Copérnico y Aristóteles, puede considerarse con más propiedad un estudio de contrastes. A Newton como hombre no le motivaba el tema fundamental de la mecánica del universo, sino lo que él como científico descubría. Y en relación con sus revelaciones sobre el comportamiento de la Luna, los hechos están claros. Queda lejos la granja donde nutrió su imaginación. Más lejos aún queda el misticismo que llevó a los primitivos a preguntarse sobre el cielo. Un largo caminar por la trayectoria circular, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Y ahora, en interés de la justicia, quiero cambiar completamente de tema. Una de las actividades más atroces cometidas por los gobiernos es la tortura de los presos. Creo que en la actualidad ningún gobierno admite abiertamente esta barbaridad de torturar a los presos, aunque todos sabemos que en secreto seguramente lo hacen. Sin embargo, en tiempos pasados, en la época medieval hasta el Renacimiento, practicar la tortura era totalmente legal, lo cual significa que torniquetes, estacas, potros, instrumentos que estiraban el cuerpo en distintas direcciones, eran artilugios con los que se instrumentaba la política. Claro que el hecho de que fuera una institución legal tenía compensaciones, incluso para las víctimas. Significaba, por una parte, que los ejecutores eran grandes profesionales. En otras palabras, eran capaces, mediante soborno, de ofrecer espectáculos sin causar dolor. Generalmente se hacía para asegurarse de que se preocupaban del pasado antes de que llegase la parte emocionante. Más importante, el hecho de que fuera una institución legal significaba que estaba sujeta a leyes y salvaguardas. No cogían y se llevaban al preso a un cuarto trasero y comenzaban a golpearle como harían hoy. Por el contrario, antes de iniciar la tortura física, para saber el grado que debían aplicar, los físicos deliberaban sobre el caso y decidían hasta dónde podían llegar. Debía pasarse por 2 etapas previas antes de la tortura propiamente dicha. La primera etapa era la mera amenaza verbal de tortura.
Como recordarán en el juicio de Galileo, eso fue todo lo que se autorizó. Y en el caso de Galileo, fue suficiente. En la segunda etapa lo que hacían era enseñar los instrumentos. Cogían al preso y lo llevaban a una habitación donde estaban todos los instrumentos de tortura. Era una visión impresionante y casi todas las veces surtía el efecto deseado. Estarán preguntándose por qué les he empezado a hablar de un tema tan extravagante. Pues el motivo es presentarles nuestro próximo tema, que versará sobre el uso de la fuerza. Hasta entonces. En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración va hacia adentro en la dirección del radio. De acuerdo con la segunda ley de Newton, todo cuerpo que lleva un movimiento circular uniforme está siendo acelerado por alguna fuerza externa. Para un cuerpo en órbita, dicha fuerza es la gravedad.